Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Motvalz. Capítulo 24. Ann. Ya sabes, estaba bastante preocupado por cómo mi decisión de traer a Agoromo iría con todos ustedes. Al igual que, estaba realmente preocupado de que estuviera demasiado lejos del campo izquierdo o demasiado Naruto para todos ustedes. Claramente estaba muy equivocado. De hecho, muchos de ustedes estaban realmente muy felices de que entrara el Sage. Dicho esto, hubo una gran cantidad de preguntas que siguieron, así que vayamos a ellas. Preguntas/comentarios/inquietudes P. ¿Naruto no está obteniendo su modo sabio de los 6 caminos? Ah, honestamente. Probablemente no. Lógicamente hablando, Agoromo fue quien le dio ese poder a Naruto y, como se dijo anteriormente, dado que el Rikud era algo parecido a un mero eco de su verdadero yo, su alma real presumiblemente había ido a la tierra pura, el más allá del mundo shinobi, él no habría podido regalarle dichos poderes. Hablando como autor, ya he dicho que Naruto siendo un Jinchuriki, incluso sin una fusión completa, es extravagantemente más fuerte que la mayoría de lo que hemos visto en Remnant, posiblemente excepto las doncellas, ese viejo y Salem, posiblemente. Entonces, darle el poder que bien podría rivalizar con el de un dios, sería injusto. Dudo que Ruby alguna vez alcance los niveles de destructor de planetas, y en eso se convierte Naruto. Sin embargo, hay un poder que le daré, algo. Refiérase a lo que se dijo en el último capítulo. Q/calle C. Todo mi deseo de que Cinder sea una teoría antihéroe. R. Lo admito, esto es más de mi propia teoría y mi deseo de que este sea el caso. Quiero que Cinder y Salem tengan algún motivo aparte de The Acto Omans. Lo quiero porque tengo fe en que Monty, habiendo aparentemente sentado las bases para 9 volúmenes de esto, no recurriría a un tema tan simple y cliché. Monty había planeado una mierda desde el primer día. Habiendo vuelto a ver Ruby recientemente, había muchos presagios con respecto a Pirra, Ruby y sus ojos plateados, el primer episodio de Offspin literalmente dice tienes ojos plateados. Y todo. Monty no hizo nada sin una razón. Felicitaciones a Miles y Kerry por mantenerlo en marcha, pero no dudo que solo están agregando la carne al esqueleto ya carnoso que Monty había escrito. ¿Cinder terminará con Naruto? En este punto, es como un 98% de probabilidades de quedar fuera de la carrera, ya que Jan tomó su lugar. Pero tendremos que ver qué han planeado Monty, Miles y Kerry para nosotros con la serie. En otra nota, Tisenter, mi mal, no quiso ignorar por completo su revisión de esa manera. Lo leí, como todos, pero también tengo una memoria terrible. De todos modos, vuelve a leerlo y aunque tu teoría sobre el emparejamiento tiene algún mérito, no eres el primero en señalarlo. Lo he dicho antes, la pareja no está a la vanguardia de mi proceso de escritura, simplemente estoy dejando que suceda a medida que sucede. Si quieres hablar más sobre esto, no dudes en enviarme un mensaje. También para Kaijukage, realmente no tengo ningún problema con Penny. Mi mejor amiga es una fanática ferviente de ella y de Nora, pero yo soy una especie de para ella. Nunca quise hacer que pareciera que Naruto estaba disgustado por Penny, más desanimado y, mirando hacia atrás, diría que eso se entendió bastante bien. Kurama parecía algo más disgustado, pero Naruto estaba más apático e interesado en por qué Penny le parecía mal. De todos modos. Esta será la conclusión de mi pequeño arco de Konoha, así que empecemos. ¿Sabes? Dado que esto es un bosque y todo eso, no entiendo cómo tu antepasado pensó que su pista era útil, comentó Ren con cansancio. Y con razón. El ahora unido equipo NNPR había pasado la mayor parte de la mañana recorriendo la selva en busca de Konoha sin más éxito que en los días anteriores. Afortunadamente para ellos, pudieron deambular en relativa paz gracias a que los demás de su grupo estaban ocupados. A Jaune se le había encomendado la tarea de ayudar a algunos de los agricultores locales con sus cultivos y demás, mientras que los profesores intentaban reducir el área de búsqueda investigando rumores locales y demás. Mientras tanto, Neo había sido puesto de guardia con Arya, algo que claramente no era tan agradable para el más bajo de los dos como lo era para la cazadora mayor. Bueno, lo es. Los bosques alrededor de Konoha eran mucho más densos que esto, y teníamos muchas cascadas y cosas por ahí, explicó Naruto, aunque una pizca de frustración estaba comenzando a asomarse a su voz. Pirra frunció el ceño preocupada, decidiendo expresar sus propias preocupaciones, pero Naruto, eso fue durante tu tiempo. Han pasado muchas cosas entre entonces y ahora, no hay forma de que el terreno pueda ser el mismo que antes. Suspirando, Naruto estuvo de acuerdo, lo sé, pero tiene que haber una razón por la que el viejo sabio dijo eso. No lo tiraría sin razón alguna.
Colocando una mano tranquilizadora en su hombro, Pirra le ofreció todo el consuelo que pudo, y tienes razón en eso. Por lo que has dicho, no parece el tipo de persona que simplemente arroja algo así por ahí. Sin ningún motivo. Lo resolveremos juntos. Sonriendo cálidamente al pelirrojo, Naruto asintió, sí, tienes razón Pirra-chan. ¿Qué pasa si la pista significa que se supone que los árboles nos dicen a dónde ir? Nora preguntó de repente de la nada. Naruto parecía dispuesto a rechazar la idea, cuando de repente, algo lo golpeó. Kurama. El viejo Sage sabía que podía usar Senjutsu, ¿verdad? La Big frunció el ceño pensando, más que probable. Él mismo era un sabio y no tengo ninguna duda de que incluso Sueko, con una conciencia tan limitada como la que tenía, sería más que capaz de sentir tal cosa. Además, eres de su sangre, se esperaría de ti. Con el ceño fruncido en sus pensamientos, Naruto decidió seguir su corazonada. Colocando una mano en un árbol cercano, el rubio Uzumaki cerró los ojos y se quedó inquietantemente quieto. Al principio, Nora, Ren y Pirra estaban lo suficientemente contentos y curiosos como para simplemente mirar y preguntarse qué estaba haciendo su capitán. Sin embargo, cuando su respiración pareció detenerse, llegando en cambios casi imperceptibles, comenzaron a preocuparse un poco. Habían visto a Naruto meditar antes, lo hacía con la suficiente frecuencia para controlar adecuadamente las aparentemente masivas reservas de chakra que tenía, pero nunca lo habían visto tan en paz y tan quieto. Si no estuviera todavía de pie, podrían haber comenzado a preocuparse de que hubiera muerto. De repente, sin ningún tipo de advertencia, Naruto desapareció en un movimiento borroso, casi literalmente desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Cogido completamente por sorpresa por la explosión de velocidad, el resto del equipo NNPR solo pudo quedarse de pie y mirar en estado de shock. Sabía que haría algo tonto como esto, se quejó Kurama. Estirándose, el Kibi volvió su mirada carmesí hacia los adolescentes y asintió con la cabeza en la dirección en la que Naruto había entrado, intenta seguir el ritmo. Sacudiendo su estupor, los adolescentes empezaron a correr a toda velocidad, detrás de la veloz y pequeña Big disfrazada. Durante unos minutos agotadores, los tres adolescentes se vieron obligados una vez más a probar los límites de su velocidad y resistencia. Kurama, a pesar de su pequeño tamaño, se mantuvo fácilmente por delante de ellos sin ningún esfuerzo a pesar de sus mejores esfuerzos por ponerse al día. Árboles, rocas, pequeños cuerpos de agua e incluso Grim pasaron a toda velocidad mientras el grupo de 4 atravesaba las tierras salvajes de una tierra inexplorada, siguiendo el rastro de su rubio capitán. Con Naruto como su principal preocupación, los tres eran ajenos a cuánto terreno estaban cubriendo y qué tan lejos en los bosques se dirigían. Afortunadamente para ellos, eventualmente vieron los mechones rubios brillantes y soleados de su capitán, dicho rubio sentado sobre lo que parecía ser una especie de superficie de piedra. Llevando ese pensamiento al fondo de su mente, Nora, Ren y Pirra se apresuraron a unirse a Naruto. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que les esperaba. Cuando los tres pusieron un pie en la misma superficie de piedra en la que Naruto estaba sentado, se encontraron sin palabras. Extendiéndose muy por debajo de ellos estaban los edificios en ruinas, los monumentos cubiertos de enredaderas y los restos de lo que solo podría ser el hogar de su amigo, Konohagakure no Sato, el famoso pueblo escondido entre las hojas. A pesar de lo devastado que estaba Uzusio, se había conservado gracias a su ubicación aislada, así como a las numerosas barreras que lo mantenían a salvo. Konoha no tuvo tanta suerte. El cambio de la tierra, así como las garras del tiempo y la edad, habían devastado la otrora gran aldea Shinobi. Donde antes había casas y tiendas, ahora había grandes árboles de un verde verde. Los imponentes almacenes y demás se partieron en un hilo por la misma tierra. En el corazón de la aldea se alzaba una torre que alguna vez fue grande, ahora cubierta de árboles y enredaderas que brotan, y faltan trozos de la estructura, exponiendo su interior a los elementos. Incluso con la naturaleza moviéndose para traer de vuelta a Konoha a su redil, fue doloroso ver que no todo el daño hecho a la aldea había sido causado por la mano del tiempo y los elementos. Habían pasado milenios incluso entonces, era fácil ver que una gran batalla había dejado cicatrices no solo en la aldea, sino en la tierra misma. Parches de tierra donde no crecía ni un solo trozo de vegetación, donde solo había tierra estéril y escombros. Algo, o más exactamente, alguien había provocado una verdadera devastación sobre Konoha y su gente. Era una extraña mezcla de belleza y horror, un vestigio del pasado, sin duda capaz de revelar una gran cantidad de secretos o dar años de conocimiento histórico y demás.
Y, sin embargo, también fue un grave recordatorio de cómo había sido ese momento en la historia de la humanidad. Ufusio había sido destruido mucho antes de que Naruto naciera, lo que hacía mucho más difícil comprender el dolor y la lucha que fueron el resultado final de su asedio. Konoha, sin embargo, fue el punto cero de lo que fue casi el apocalipsis, el gran espacio en blanco en los libros de historia de Remnant, el final cercano de la humanidad y el final muy real de los shinobi, un pueblo que había sido dotado de un poder que les permitía desafiar las leyes mismas de la naturaleza y hacer lo imposible. Sin embargo, lo más importante es que Konoha era el hogar de Naruto. Había nacido en este mismo pueblo. Había hecho amistades y lazos de amor aún más profundos dentro de las paredes de este lugar. Las enseñanzas de Konoha y su Hokage habían estado tan arraigadas en él que se habían convertido en su credo personal y brújula moral. Así que fue con comprensión que Pirra observó a su capitán, su socio, su amigo, derramar silenciosamente lágrimas de dolor incalculable. No había palabras que ella pudiera decir que lo hicieran sentir mejor o pudieran hacerlo sentir mejor. Entonces, se conformó con la siguiente mejor opción. Sin una palabra, la pelirroja se arrodilló detrás del rubio afligido por el dolor, le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Naruto no hizo ningún movimiento para discutir con el gesto, en su lugar permitió que las lágrimas fluyeran aún más libremente. Sabiendo lo mucho que esto lastimaba su contenedor, Kurama silenciosamente ofreció su propio consuelo, sentándose en el regazo de Naruto y acurrucándose en una bola. Nora y Ren también trataron de hacer lo que pudieron, cada uno tomando cada lado de su amigo y capitán, con la esperanza de que su forma silenciosa de transmitir su apoyo a él fuera tan fuerte como querían. Pasaron los minutos, ninguno de los 5 hizo ni un sonido o un movimiento, sus ojos inspeccionando los restos de una de las 5 grandes aldeas shinobi. Cuando el sol alcanzó la cúspide de su viaje a través del cielo, el grupo y la aldea fueron bañados por sus brillantes rayos. Si bien el equipo NNPR no se dio cuenta exactamente de la posición del sol, pudieron ver cuáles eran los efectos. De repente, el caparazón de una aldea y el bosque parecieron cobrar vida, una brisa refrescante recorrió el área, agitando suavemente la vegetación y provocando una ola de emociones dentro de Naruto. Secando sus ojos, el shinobi convertido en Unsman sonrió con tristeza, este era mi lugar favorito en todo el pueblo. Solía pasar horas sentado aquí, pensando en lo que estaba en mi mente o simplemente mirando la puesta de sol. A veces me sentía como el pasado Hokage también estuvo aquí, ayudándome a su manera. Al recordar cuando Naruto le había hablado de su lugar favorito, Pirra de repente se dio cuenta de lo que estaban encima, este es el monumento al Hokage. ¿Esta es la cosa en la que pintaste graffiti? Nora cuestionó, ahora entendiendo por qué Naruto se había sentido particularmente orgulloso de esa escapada. Estaban sentados en lo que parecía ser una montaña literal. Riendo, Naruto asintió con la cabeza, sí, esto es todo. Poniéndose algo sombrío, se puso de pie lentamente y caminó hacia el borde, usando chakra para adherirse a la superficie. Fue con un ceño genuino que vio que los rostros una vez orgullosos y fuertes de los líderes pasados de la hoja habían sufrido tal como lo había hecho su aldea, apenas se asemejaba a lo que alguna vez fueron. Bueno, al menos solía serlo, agregó Naruto, tocando el lugar donde sabía que había sido el parecido de su padre. Había pasado literalmente horas en la cima de esta montaña, así que, por supuesto, lo conocía bastante bien. Incluso ahora, en su estado caído, todavía podía ver la imagen fantasmal de lo que alguna vez fue tan clara como el día. Realmente me llevó a casa el daño que se había hecho a la aldea. Incluso cuando Pain había atacado y literalmente borrado la aldea, la roca Hokage se había mantenido en pie, un espectáculo del fuego inquebrantable de la aldea. Ni siquiera Kurama había logrado dañar la montaña en su breve alboroto. Y ahora estaba hecho un desastre, reflejando el estado de su hogar. Caminando de regreso para pararse con su equipo, Naruto suspiró, enviaré un clon de regreso a la aldea y haré que lleve a los demás aquí. Les tomará un tiempo llegar aquí, así que mientras tanto quiero ver si algunas cosas funcionan. Eso. ¿Algo en particular a lo que debamos estar atentos? Ren preguntó, sabiendo que todo este lugar ocupaba un lugar muy especial en el corazón y los recuerdos de su amigo. En realidad no. Aparte de algunas cosas sentimentales, lo único que quiero mantener alejado de los demás es el fin no sh. Dudo que alguien pueda hacer algo con el jutsu, pero prefiero no arriesgarme. Respondió Naruto. El conocimiento de jutsu como el Ake no Finshiki, estilo de sellado de 8 trigramas, Kage Bunshin y los innumerables otros, en él no es algo que este día y época necesite conocer, asintió Kurama.
Si bien la desaparición de la era Shinobi fue una píldora difícil de tragar, hubo algo bueno por haber salido de ella. A saber, la pérdida de cosas como el Sharingan y la maldición del odio del Jutsu, el derramamiento de sangre diario entre los shinobi por asuntos insignificantes, la necesidad de Jinchuriki, especialmente, de ese asqueroso Kuchiyose. Edo Tensei, invocación. Impure World Resurrection. Una técnica que contaminó las almas de los difuntos al traerlos por la fuerza de regreso al mundo vivo a través del sacrificio de otro ser humano vivo era vil y nunca debería haberse hecho en opinión de Kurama. Afortunadamente, solo los usuarios conocidos, Tobirama Senju, el Niraime Okage, segundo Okage, y el creador del Jutsu, y esa serpiente repugnante, Orochimaru, habían muerto hace mucho tiempo, dejando el pergamino de los sellos como la única forma de acceder a cualquier tipo de conocimiento sobre el Jutsu. Si el pergamino había sobrevivido a través de los siglos, entonces sería mejor para todo el mundo que su Jinchuriki lo mantuviera bajo llave, con suerte para no volver a ver la luz del día. Dicho esto, todavía podría haber algunas técnicas útiles guardadas en el Fin no Sho que serían útiles para agregar al arsenal de Naruto. Sin decir palabra y sin necesidad del sello de mano, Naruto creó un clon de sombras. Sabiendo ya sus órdenes, el clon se alejó rápidamente en dirección a la aldea. Una vez hecho esto, el equipo NNPR comenzó su descenso por la ladera de la montaña, utilizando los diversos afloramientos como puntos de apoyo. Bueno, Nora, Pirra y Ren lo hicieron. Naruto usó chakra para caminar casualmente por el monumento. Reagrupando al pie del monumento, el grupo partió, Naruto liderando el camino. Incluso con el pueblo ahora en ruinas, el rubio todavía podía navegar fácilmente por las calles rotas con práctica facilidad, después de haber pasado casi toda su vida explorando cada rincón y grieta de su hogar tanto por necesidad como por aburrimiento. Al llegar a lo que alguna vez fue el mercado principal, Naruto se dirigió directamente a una tienda muy específica. Los orbes azules miraban con tristeza el edificio roto que alguna vez estuvo entre sus lugares más visitados en la aldea, un lugar donde cierto padre e hija le habían ofrecido comida y refugio gratis una cantidad innumerable de veces. Aparte del anciano Sandaime, los dos habían estado entre los pocos que sabía que habían estado en su esquina desde el primer día. Si bien la mayoría de los restaurantes de la aldea le habían mostrado desdén por lo que era, el dúo de padre e hija habían sido los únicos en darle la bienvenida a su restaurante con una sonrisa y una calidez con la que no estaba familiarizado en ese momento. Teuchi y Ayame Ichiraku le habían dado la bienvenida no solo a su puesto de ramen, sino también a su familia. Ayame había sido la dulce y cariñosa figura de la hermana mayor en su vida, siempre presionándolo para que se mejorara a sí mismo y nunca rehuyendo las muestras de afecto. Teuchi fue uno de sus primeros modelos masculinos a seguir, ofreciendo consejos donde podía y nunca tuvo miedo de defender a Naruto cuando tenía que hacerlo. Muchos shinobi y aldeanos habían sido amenazados con el impresionante juego de cuchillos del chef de ramen cuando tomaron la tonta decisión y hablaron mal del rubio en cualquier lugar cercano a su puesto de ramen. Pasando por encima de los escombros caídos, Naruto arrastró su mano a lo largo del mostrador roto y oxidado, una ola de recuerdos lo inundó. Arigatou Teuchi Oji-san, Ayame Ne-chan, por todo lo que hiciste por mí. Ningún lugar podría hacer ramen como lo hicieron ustedes. Los extrañaré, murmuró Naruto para sí mismo, una lágrima deslizándose por su mejilla. A pesar de la forma tranquila en que se dijo, los demás lograron dejarlo perfectamente claro. Pirra resolvió mentalmente preguntar al respecto más tarde, mordiéndose la lengua por ahora cuando se dio cuenta de que Naruto se estaba despidiendo, algo que nunca había podido hacer hasta ahora. Secando la lágrima, Naruto continuó, dirigiéndose directamente a la torre Hokage. Al llegar a la base de la torre, el rubio condujo al grupo por la escalera de caracol, o lo que quedaba de ella. La madera podrida, como resultado de estar expuesta a los elementos, había provocado que la escalera se derrumbara sobre sí misma en la mayoría de los lugares. Incluso algunas de las secciones que aún permanecían en pie estaban en el mismo estado, cayendo ante el menor movimiento. Aún así, el grupo logró llegar a su objetivo, la oficina del Hokage. Pasando por encima de las puertas caídas, los adolescentes fueron recibidos por las ramas de un árbol que había brotado varios pisos más abajo. Lo que quedaba de la oficina eran libros y pergaminos esparcidos, la mayoría en muy malas condiciones. Sin duda, se convertirían en polvo si se tocaran. Sin embargo, algo llamó la atención de Nora. Pasando por encima de algunos escombros, el portador del martillo de pelo naranja recogió el objeto interesante, quitando capas de polvo. ¿Qué es esto?
Al ver lo que Nora tenía en sus manos, Naruto sonrió con tristeza, tomando suavemente el accesorio roto y muy dañado. Este era el sombrero del Hokage. A Tsunade Bachan nunca le gustó usarlo o la túnica, pero era prácticamente todo lo que usaba Jiji. Yo siempre les dije a él y a Tsunade Bachan que algún día yo sería el que lo usaría en lugar de ellos. Sorprendido por una comprensión repentina, Naruto comenzó a reír, arrojando a los demás. ¿Estás bien, Naruto? Pirra preguntó insegura. Al darse cuenta de que probablemente estaba asustando a sus compañeros de equipo, el adolescente bigotudo explicó. Me acabo de dar cuenta, nunca pasé de genin. Al ver las miradas confusas, Kurama explicó, en el sistema Shinobi, había 3 rangos principales. Genin era el rango más bajo. ¿Qué? Gritó el resto del equipo NNPR colectivamente. Nadie podía culparlos tampoco por su sorpresa. Habían visto de primera mano lo poderoso que era Naruto y habían escuchado las historias de los oponentes increíblemente fuertes que había derrotado. Si bien sabían que obviamente no había logrado su sueño de liderar su aldea, pensaron que al menos había estado bastante alto en las filas. Pero ser el rango más bajo posible. Eso simplemente no cuadró. Entendiendo por qué estaban sorprendidos, Naruto se encogió de hombros. Bueno, la primera vez que hice los exámenes de Chunin, no era exactamente el más inteligente ni nada. Además, me fui bastante rápido después de todo el asunto de la invasión para encontrar a Tsunade Bachan, así que ella podría convertirme en el Godaime. Luego me fui a un viaje de entrenamiento de 3 años con Ero Sennin para entrenar y explorar el mundo. Como siempre estábamos en movimiento, me perdí los siguientes exámenes de Chunin. Cuando regresé, Akatsuki se volvió más activo. Luego me fui de nuevo para recibir mi entrenamiento de Sage. Prácticamente, estaban pasando tantas cosas que se les pasó por alto a todos que yo era el único de mi clase de graduación que todavía era un genin. Pirra negó con la cabeza con una risa tranquila, Ren simplemente suspiró y Nora esbozó una sonrisa mientras reía. En este punto de su amistad con el shinobi temporalmente desplazado, ninguno de ellos pudo encontrar en sí mismos para hacer mucho más, habiendo aprendido a aceptar el hecho de que el adolescente bigotudo era una sorpresa tras otra. Entonces, si estuviera aquí, ¿dónde estaría el pergamino? Ren preguntó, decidiendo que era mejor avanzar hacia su objetivo. Rascándose la barbilla, Naruto pensó en voz alta, bueno, después de que lo robé, Jiji pensó que sería mejor que lo mantuviera aquí con él y conociendo a Tsunade Bachan. Espera, ¿robaste el pergamino? Preguntó Ren, a medio camino entre la incredulidad y la exasperación. Al darse cuenta de que nunca le había dicho a su equipo cómo se había convertido en un genin, Naruto se rió entre dientes inquieto, ¿nunca les conté esa historia, Riendo, Pirra negó con la cabeza, no, pero ahora puedes hacerlo. Bueno, de hecho reprobé mi examen de genin, por 3ª vez. Mi sensei en ese momento, un teme que me odiaba por ser el Jinchuriki de Kurama, me engañó para que pensara que si robaba el pergamino y aprendía un jutsu de él, sería capaz de graduarme de todos modos. Tonta, lo escuché y bueno, lo hice, explicó Naruto. Al decidir preguntar sobre todo el asunto de fallar por 3ª vez en un momento posterior, Pirra preguntó. Espera, si te hubiera usado para robarlo, ¿no habría intentado quitártelo o algo así? Suspirando, el rubio asintió con la cabeza, me iba a matar y luego dejar el pueblo con el pergamino. Antes de que los demás pudieran expresar sus opiniones sobre su sensei traidor, Naruto continuó, pero, por suerte para mí, mi otro sensei, Iruka, me atacó primero. En pocas palabras, Iruka me defendió y cuando Mizuki amenazó con matarlo, salté y usó el jutsu que había aprendido del pergamino para patearle el trasero. Iruka Sensei y Sarutobi Jiji decidieron que me ayudar a detener el intento de robo de uno de los artículos más preciados de la aldea, así como a detener al traidor, fue razón suficiente para convertirme en un genin. Frunciendo el ceño mientras pensaba, Ren preguntó. Espera, ¿no se supone que el pergamino contiene un montón de jutsu peligrosos y prohibidos? ¿Qué jutsu aprendiste de él? Sonriendo descaradamente, Naruto respondió, Kage Bunshin no Jutsu. ¿Qué? Los 3 exclamaron en estado de shock. Habiendo usado y abusado de la técnica desde el primer día de su carrera como shinobi, Naruto se encogió de hombros, bueno, sí. La razón por la que los clones son sólidos y pueden moverse y actuar por sí mismos es porque estoy dividiendo mi chakra para crearlos. Además, cuando aparecen, obtengo la información que han aprendido. Si haces demasiados, podrías agotar accidentalmente todo tu chakra y morir. O si disipas demasiados a la vez, la enorme avalancha de información podría convertir tu cerebro en una papilla.
¿Y lo usas tan descuidadamente? Pirra lloró de preocupación. Si bien Naruto había explicado previamente los beneficios del jutsu, ella había pensado que tenía que haber algún tipo de trampa, de lo contrario, sería una técnica demasiado rota. Ahora, descubriendo cuáles eran esas repercusiones y peligros, el pelirrojo estaba extremadamente preocupado por la delgada línea que el rubio parecía estar bailando cuando usó el jutsu. Al darse cuenta de lo mal que había hecho sonar su jutsu característico, Naruto rápidamente explicó. Pero no tengo que preocuparme por nada de eso. Al ver las miradas de incredulidad, Jinchuriki explicó. Ya que soy parte Uzumaki, heredé el chakra naturalmente potente de mi clan. Además, constantemente tengo el chakra de Kurama filtrado en mí. Incluso cuando era niño, tenía mucho más chakra que la mayoría de los adultos. He hecho cientos de clones antes y apenas sentí una gota en mi chakra. En cuanto al peligro de la sobrecarga de información, Mokoso también me tiene que agradecer por eso. Si pasa un cierto umbral, puedo y he ayudado a organizar la información y bloquear cualquier cosa innecesaria, se quejó Kurama. Después de un momento de silencio, Ren suspiró, puedo ver por qué la gente te llama el shinobi más sorprendente. Naruto solo pudo sonreír descaradamente. Sacudiendo la cabeza con exasperación, Pirra decidió volver a concentrarse en su tarea. Después de que lo robaste, ¿sabes dónde se movió el pergamino? Naruto se rascó la barbilla pensando, bueno, como estaba diciendo, dudo que Tsunade Bachan se hubiera molestado en moverlo ya que yo era la única persona que realmente trató de tomarlo. Y conociendo a Jiji, solo hay un lugar donde escondería cosas que no quería que yo encontrara. Moviéndose hacia el lado derecho de la habitación, el rubio alejó los restos de un sofá. Golpeando el suelo en algunos puntos, el adolescente bigotudo sonrió mientras levantaba una tabla suelta del suelo. Sin embargo, en lugar de haber un espacio oculto, solo estaban los materiales de soporte que cruzaban debajo de cada piso del edificio. Aún sonriendo, Naruto volteó el tablero para revelar lo que el grupo había llegado a reconocer como una matriz de sellado. Tengo miedo de preguntarte cómo lo supiste, suspiró Ren. Pasé mucho tiempo husmeando en esta oficina. Así es como supe que Tsunade Bachan escondería su alcohol en un sello debajo del cajón superior derecho de su escritorio y que Jiji escondería sus copias de Icha Icha en un sello a la izquierda. Cajón. ¿Qué es Icha Icha? Preguntó Nora, tan confundida como los demás. Recordando que solo le había contado a Black sobre las novelas de Jiraiya, Naruto comenzó a reír nerviosamente, les diré en otro momento. Mirando el sello, el mestizo Uzumaki comenzó a decodificar la intrincada matriz. Dudaba que Sandaime sellaría el preciado pergamino de la aldea con un sello que pudiera abrirse simplemente canalizando chakra a través de él. Pero, tampoco habría usado un sello de sangre, ya que eso significaría que solo los miembros del clan Sarutobi podrían desbloquearlo, impidiendo que cualquier Hokage futuro llegue a él si surgiera la necesidad. Con el ceño fruncido en sus pensamientos, Naruto comenzó a recordar por qué el viejo Hokage había sido aclamado como el profesor. Estudiante de Shodaime y Nidaime Hokage, titanes por derecho propio, Hiruzen Sarutobi era una fuerza a tener en cuenta, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Él había sido quien guió a Konoha a través no de una, sino de dos de las tres grandes guerras shinobi como su Hokage. Diablos, había sido durante la Primera Guerra Mundial shinobi que los Nidaime lo habían convertido en Sandaime. Después de la prematura muerte de su padre como Yondaime, la razón por la que Hiruzen había podido reclamar su asiento como Hokage era, porque no había nadie en la aldea aparte de Jiraiya capaz de llenar esa lista. Incluso en su vejez, el Sandaime todavía era mucho más fuerte que la mayoría de los shinobi en Konoha, una vasta biblioteca de jutsu en sus manos y la sabiduría y el conocimiento para poner esas técnicas en un uso devastador. A pesar de no estar tan versado en las artes del Finjutsu como su alumno, Jiraiya, o de tener la propensión a ellos como un Uzumaki, Hiruzen había logrado hacer una matriz de sellado elegante y hermética. El sello no solo tenía una llave específica necesaria para desbloquearlo, sino que también tenía un diseño a prueba de fallas. Si alguien intentara sobrecargarlo inundándolo con chakra, el sello se desintegraría, llevándose su contenido consigo. Afortunadamente para Naruto, no era hijo de uno, sino de dos renombrados maestros de las artes de sellado y también había estudiado con otro maestro. Empujando chakra en la punta de su dedo, el adolescente rubio trazó un patrón específico en el sello, uno con el que estaba muy familiarizado, y en una nube de humo, apareció un pergamino que le subió al pecho. Mirando con cariño el enorme pergamino, Naruto se rió entre dientes, recuerdo cuando esto era casi tan grande como yo. Riéndose, Nora se burló, Dios, bigotes, eras un camarón.
Naruto resopló indignado. Oye. Simplemente no había alcanzado mi crecimiento acelerado todavía, de acuerdo. No, eras un enano, porque tu dieta consistía casi enteramente en ramen, gruñó Kurama. Como sea. Sellemos este pergamino antes de que aparezcan los demás, hizo un puchero el rubio. Los demás simplemente se rieron entre dientes por la reacción infantil que tuvo su capitán ante su estatura anterior. Aún así, era un poco difícil de creer considerando que ahora igualaba fácilmente la impresionante altura de 6 pies de Pirra. Esas rachas de crecimiento realmente habían sido muy duras. ¿Hay algo más que quisieras hacer antes de que el resto de nuestro grupo llegara? Preguntó Pirra, un poco emocionada de explorar el pueblo. A pesar de su condición menos que estelar, todavía era el lugar donde su amiga más cercana había nacido y se había criado. No podía esperar a escuchar las incontables historias sin duda que Naruto tenía para compartir. El Jinchuriki tarareó pensando, hay algunos lugares que me gustaría ver una vez más, pero nada sobre lo que tengamos que ser cautelosos. Además, el profesor Oblek probablemente agradecería que le explicara algunos de ellos. Alzando una ceja, Ren preguntó, ¿no te preocupa que Jaune o la profesora Panatenaya sospechen y hagan preguntas? Naruto negó con la cabeza, no, ya tengo una historia de fondo lo suficientemente creíble de por qué sabría sobre Konoha. ¿Diario de los padres? Preguntó Ren, recordando la mentira que el rubio había usado antes para engañar al sospechoso profesor de lenguaje y estrategia. Funcionó antes, probablemente funcionará de nuevo, se encogió de hombros Naruto. Asintiendo, el equipo NNPR comenzó a salir de la torre, volviendo sobre sus pasos con cautela para evitar caerse el resto del camino. Esto es asombroso. Un pueblo completo restante de antes de la historia grabada. Su salida de la torre aparentemente fue perfectamente sincronizada cuando el equipo de 4 se encontró con las caras asombradas del resto de su grupo. Oblek, que había sido el que había gritado, corría por la aldea, tecleando frenéticamente el pergamino digital que tenía en las manos y también tomando varias instantáneas. Tengo que estar de acuerdo con el profesor Oblek, este es un hallazgo histórico monumental. Ya sabíamos sobre Uzusio y simplemente estábamos trabajando en la decodificación de sus secretos, pero este es un territorio completamente nuevo y nunca antes tocado. Me pregunto cómo se llamaba esta aldea. Panatenaya se preguntó, su aficionado a la historia interior ansiaba ser liberado. Konohagakure no Sato, respondió Naruto. El pueblo escondido en las hojas, apropiado. Si este fuera realmente uno de los pueblos shinobi perdidos hace mucho tiempo, sin duda habrían confiado en la espesura forestal como defensa natural, asintió la profesora Morena. Volviendo su atención hacia la adolescente que había respondido a su pregunta, la mujer con anteojos preguntó. ¿Puedo preguntar cómo sabes que esto era Konoha? Naruto se encogió de hombros, la familia de mi madre era de Uzusio. Mi padre era nativo de Konoha. Olive frunció el ceño mientras pensaba, entonces es seguro decir que puedes rastrear fácilmente tu herencia hasta la gente de esta época, los shinobi. Naruto simplemente asintió. ¿Por qué entonces ninguno de su familia ha llegado a conocer este conocimiento? Sin duda los habría hecho extremadamente ricos y conocidos, además de haber ayudado a la comunidad histórica a aprender más sobre la época anterior a Huntsman y Grimm, cuestionó Olive. Todos pensamos que era solo un montón de cuentos de hadas y mitos. Ninguno de nosotros podría haber adivinado que era real. Diablos, nunca pensé que llegaría a poner un pie en Uzusio, y mucho menos descubrir que Konoha es tan real. Bueno, respondió Naruto. Olive parecía lista para continuar con su interrogatorio, pero después de un momento, lo dejó por completo y aceptó la respuesta. Si esas historias son ciertas después de todo, sin duda tienes un conocimiento muy íntimo sobre este lugar y su historia, ¿correcto? Preguntó Oblek, invadiendo repentinamente la burbuja espacial personal del rubio bigotudo. Tomado por sorpresa, Naruto retrocedió nerviosamente y respondió. Sí. Esta torre era el hogar del líder de la aldea, el Hokage. El rubio ex shinobi pasó a explicar algunas de las características más destacadas de Konoha, como Hokage Rock, la academia, el distrito del clan, así como los diversos compuestos en él, e incluso el distrito del mercado. Oblek y Olive estaban muy felices de anotar la información dada, así como de tomar cualquier muestra que pudieran tener en sus manos. Neo, aunque algo intrigado por la reliquia de un pueblo, era más apático. Cinder probablemente también quería saber todo lo que pudiera sobre esta aldea, pero su jefe sin duda tendría alguna forma de sacar esa información de Naruto.
Jaune estaba realmente aturdido por Konoha y toda su maravilla, pero estaba igual de interesado en la información que su compañero rubio parecía tener sobre el aparente hogar de sus antepasados, archivando mentalmente lo que podía para informarle a Ironwood cuando regresara. Habiendo aprendido lo que pudieron, y con el sol todavía alto en el cielo, el grupo se dividió para hacer su propia exploración con la promesa de reunirse en la torre al atardecer. Aprovechando la oportunidad que se les dio, el equipo NNPR siguió a su capitán que tenía un último lugar que quería visitar, un lugar en el que el Jounin Sensei de Naruto, Kakashi, había pasado mucho tiempo, la piedra conmemorativa. Naruto se sorprendió al encontrarlo todavía en pie, un poco. Faltaba una gran parte de la estructura en forma de kunai, pero considerando la guerra literal que se estaba librando durante la partida forzada de Naruto, fue impactante verla todavía en pie. Pasando sus dedos por los numerosos nombres grabados en el monumento de piedra negra, el nativo de Konoha tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no dejar que se derramaran más lágrimas. El número de nombres había aumentado desde la última vez que lo vio. Lo que lo hizo aún más difícil para él fue que reconoció algunos de los nombres que se habían agregado. ¿Esto es un memorial, no? Pirra preguntó suavemente. Naruto asintió, incapaz de formar las palabras adecuadas. Se recompuso lo mejor que pudo, el rubio se puso de pie, deberíamos irnos ahora si queremos volver al pueblo antes de que oscurezca. Asintiendo en silencio, el solemne equipo siguió a su amigo, sin encontrar palabras para decir una vez más. Hoy fue un día monumental para la comunidad histórica y es solo la punta del iceberg, informó Olive, dirigiéndose a los adolescentes reunidos ante ella. ¿Sí? Lo fuimos, pero un equipo de reconocimiento. Nuestro éxito aquí es simplemente el comienzo, ya que sin duda seguirán más excursiones a Konoha y sus alrededores en los próximos meses a medida que descubramos más y más de nuestro maldito pasado. Añadió Oleg. Me sorprende que hayan logrado encontrar algo en primer lugar, intervino Gray. Solo espero que no nos convirtamos en una especie de atracción turística, se quejó Marcus. Arian no tenía nada de eso, oh, vamos señor. Grumpy Pants. Incluso tienes que admitir que esto es genial. Todo un pueblo desde antes incluso de Grimm. Mientras los demás tenían su momento de celebración, el equipo NNPR no pudo encontrar la manera de unirse a ellos. Sin decir una palabra a nadie, Naruto de repente se levantó y se fue, Pirra lo siguió rápidamente. ¿Quieres hablar de eso? Preguntó Pirra, uniéndose a Naruto en la rama de un árbol lo suficientemente alto en el dosel para obtener una gran vista de los bosques circundantes iluminados por la luna. Yo, no sé si puedo, admitió Naruto. Es mucho para asimilar, lo sé, consoló Pirra. Después de unos momentos de silencio, la belleza pelirroja habló. ¿Te acuerdas de la iniciación? Naruto arqueó una ceja y respondió. Bueno, sí, no ha pasado tanto tiempo. Sonriendo, Pirra asintió mientras miraba el bosque iluminado por la luna, lo sé. ¿Recuerdas cuando te pregunté por tu casa? Aún un poco avergonzado por haberle mentido parcialmente a la persona que ahora era uno de sus amigos más cercanos, el rubio Jinchuriki asintió, sí, te dije que Konoha había sido invadida por Grimm. Lo hiciste, estuvo de acuerdo Pirra, todavía sonriendo. Volviendo su mirada hacia su confundida amiga, la joven adolescente continuó, ¿y recuerdas lo que te dije después? Al darse cuenta de lo que quería decir, Naruto sonrió genuinamente, sí, dijiste que estarías ahí para mí cuando te necesitara. Apoyando la cabeza en el hombro de su enamorado no tan secreto, Pirra cerró los ojos y tarareó de acuerdo. Y siempre lo estaré. Pero no soy el único. Ren, Nora, Ruby, Jan, Black e incluso Weiss se preocupan. Sobre usted. Todos lo hacemos. Y así como usted hace todo lo posible para ayudarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo. Una vez más, Naruto recordó cuán diferentes eran las relaciones que tenía ahora de las que tenía durante su juventud. La amistad y la sensación de cercanía que compartía con su equipo y el equipo Rubí eran el tipo de cosas que había anhelado cuando era un niño solitario e incluso cuando era adolescente. Si bien tenía un vínculo especial con Sasuke y Sakura, nunca habían estado tan dispuestos a admitir abiertamente lo cercanos que eran, era una especie de cosa tácita. Su amistad con el resto de la clase que se graduó fue incluso menos íntima que eso. Aquí, sin embargo, nadie, aparte de Weiss, realmente tuvo ningún problema en mostrarle o incluso decirle cuánto se preocupaban por él. Era un contraste bastante marcado, pero uno del que realmente no se estaba quejando. Gracias Pirra-chan, respondió suavemente Naruto, sintiendo por una vez que había encontrado donde realmente pertenecía y que sería condenado antes de dejar que algo amenazara eso.
¿Crees que Beacon todavía está en pie? Eso espero, Ann. Follando por fin. Jesucristo, maldito Cristo. Nunca me había disgustado tanto como lo hice mientras trabajaba en este capítulo. Tantas secciones y escenarios diferentes fueron descartados por completo solo porque no iban a ninguna parte. Tranquilízate.